elefantedigital.com. En Génesis, como siempre, damos la más cordial bienvenida a Shai Shemer. Bien hallado, Shai. Bien hallado, muchas gracias. Shai, estamos en el tiempo de Pentecostés para ilustrar a nuestros oyentes, y como todo es un proceso en la palabra de Dios, ahora avanzamos, vamos a la fiesta de los tabernáculos y después iremos a Sion. Pero es importante destacar que estamos viviendo un proceso. Estamos viviendo un proceso. Bíblicamente, el proceso es parte intrínseca de las enseñanzas de Dios y no se pueden entender los puntos finales del proceso sin entender el proceso en sí. De tal manera que si lo aplicamos a nuestra vida, también debemos entender que así como un día comenzamos a ser hombre nuevo, luego del bautismo en el Espíritu Santo, a partir de ahí se inicia un proceso que terminará en Sion, pero mientras tanto hay otras etapas. Es un proceso con muchas certidumbres y también incertidumbres. Debemos caminar con él y por él con certeza, pero en mucho temor, en mucho temblor y también con un conocimiento de la palabra, debido porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Debemos evitar esa situación que ya se dio y se sigue dando, el ignorar la Escritura y por tanto ignorar el poder de Dios. Por eso se establecen citas de encuentro, se puede decir a nivel comunitario, porque el hombre vive y convive, y por tanto la relación personal con Dios debe verse expresada en una relación colectiva, y así la comunidad de los creyentes es citada, no solamente ellos, sino también los extranjeros que viven en nuestras comarcas, es invitada a participar de un gozo y de una alegría como es el de Pentecostés. La Biblia lo expresa así en Deuteronomio 16, y lo expresa de una manera tan especial porque dice que harás fiesta solemne de las semanas a Yahvé tu Dios, de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, primeramente un acto de caridad en Deuteronomio 16:10, y también dice que según Yahvé tu Dios te hubiere bendecido, y te alegrarás delante de Yahvé tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu sierva, el levita que habitara en tus ciudades, y el extranjero, el huérfano y la viuda que estuvieron en medio de ti, en el lugar que Yahvé tu Dios hubiera escogido para poner allí su nombre. Allí es importante. Y después sigue diciendo, acuérdate que fuiste esclavo en Egipto. O sea que el camino del encuentro con el Señor es no solamente el tener fe y tener fidelidad, sino es un camino que va acompañado primeramente de la caridad de lo que he recibido y de voluntad, de pensar en los más débiles, como el huérfano y la viuda, de tener conciencia que debo dirigir a mis hijos en este camino y en este gozo, y debo también preocuparme del extranjero y del levita, del sacerdote que no tiene un trabajo, del labrador en cuanto a la palabra que debe recibir su salario. Las exigencias son muy grandes después de la liberación de la Pascua. Las exigencias son tan altas que solamente los fieles, en este caso los 120 que esperaron, estaban preparados en obediencia, pero no solo en obediencia, sino que 40 días estuvieron con el Maestro, caminando en su resurrección, y 10 días los deja, y después quedan unánimes y en oración. Esto unánimes y en oración es el resultado de todo un discipulado, en donde seguramente también aplicaron todo ese contorno de esta fiesta, en donde existe la caridad, la misericordia, el amor al prójimo, la sumisión, existe el discipulado. Eso fue lo que Dios estaba esperando para preparar estos 120 a que reciban poder de lo alto, para traer a la humanidad ese mensaje. No solamente el mensaje directo, amarás a tu Dios, sino periféricamente, amarás a tu prójimo y lo pondrás por obra. Esto se puede hacer solamente si eres liberado de la esclavitud de Egipto. Por eso el Mesías prepara el camino de esta manera. Primero te libero de todos tus encadenamientos, como si estuvieras en Egipto. Te preparo, te disipulo para que entres en un contacto con un aposento alto, pero después tengo que decirte
que vendré a ser contigo habitáculo, tabernáculo, y después que haga tabernáculo, que esté contigo, en ese momento, allí nos reuniremos en un punto clave, que es donde yo tengo mi santa morada, donde esté mi santo nombre. Ese es Sión, y esa es la ciudad de Jerusalén. Sí, a propósito del aposento alto, ¿por qué no ponemos un énfasis especial en destacar el significado de unánimes? Unánimes. En la unanimidad significa un mismo espíritu, una misma expectativa, una misma contemplación, pero no solamente mirando al cielo. ¿Por qué estáis mirando al cielo? Sino observando en la periferia, que no se me escape por lo espiritual la obra que me rodea, con la cual estoy conectado. Un alma siempre está conectada al medio en que se desenvuelve. Por eso el alma que pecare morirá, significa será cortada de su entorno, cortada de su raíz, cortada de lo que le da la vida. No se puede vivir sin convivir. No se permite demasiada expectación espiritual y sublimidad sin tener en cuenta el entorno. Por eso esa unión entre ellos significaba que también unos a otros estaban dando el amor y la provisión necesaria. No estaban absortos en una idea etérea o un pensamiento aristotélico, sino que tenían realidad de que la fe sin obras es muerta. Por eso el camino debe ser caminado en una realidad, ya que nuestras almas habitan, llenas de luz, un cuerpo físico en una realidad física que debe ser atendida constantemente y en relación con los valores que nos están inculcando a través de la escritura, a través de la convivencia, a través del discipulado y a través de la revelación. Todo eso se está preparando en el hombre para un tremendo encuentro en Sión. Porque de Sión el Señor bendecirá al hombre, ¿no? Salmo 128, bendígate el Señor desde Sión. Y luego del aposento alto, el siguiente momento importante en este proceso, sin lugar a dudas, son los tabernáculos. Es importante porque después que se tiene en claro la unicidad, la unanimidad, frente a la inmensa revelación de Dios que revela su amor y su contemplación y su misericordia al hombre y le da sus santas leyes para que se puedan cumplir, teniendo en cuenta la faz espiritual de la misma ley, para no caer en un ahogante legalismo. Los discípulos comienzan utilizando todo el bagaje que tienen escritural, todo el bagaje de fe y todo lo que aprendieron en esos 40 días, donde según Lucas 24 les abre el entendimiento para que sepan que Moisés, Salmos y Profetas son la base fundamental de lo que están viendo y que tienen que saber leer entre líneas para descubrir el poder de la Escritura a través de la fe que opera en ellos. Ellos van a ir al mundo con un mensaje no solamente de fe, sino de un hogar, un nuevo hogar. Dios viene a establecer casa con los creyentes, con la humanidad, porque Dios quiere que todo el mundo se salve, que cada persona se salve. Y esa casa tiene que tener, dentro de esa casa tiene que haber un habitáculo, hay un habitáculo para que el hombre conviva según estos caminos. Pero para que esto ocurra, para enderezar esos caminos, esos 120 son investidos de poder. Y ese poder que van llevando al resto de la humanidad trae resultados explosivos en los primeros tiempos, porque ellos no solamente creían, sino que las condiciones que ellos habían creado, porque acataron las directivas del Maestro, dieron que ese poder tenga realmente el efecto necesario para transmitir la idea de ese hogar. Una casa, el Señor hace casa con sus hijos, y sus hijos habitan dentro de sus atrios, que son muchos, pero principalmente llevarlos a un cara a cara, en una transformación constante del hombre hacia la imagen y semejanza de Dios. Esto es muy importante, y estos caminos hacen de que el hombre no se aparte ni a diestra ni a siniestra, sino que anden meditando por él. Todo hombre, mujer que cree, mediten y caminen por esos caminos, y como dice Isaías 35:8, por más torpe que sea, no se extraviará, porque el Señor estará allí cuidando esa torpeza. Esto es muy importante, porque finalmente el habitáculo en Sión, como dice el Señor, de Sión saldrá la ley o la Torá, y de Jerusalén la palabra de Dios. Isaías capítulo 2, andad y recorred Sión y rodeadla, Salmo 48 del 12 en adelante, o por ejemplo,
en Zacarías 8, moraré en medio de Jerusalén y mi monte será llamado monte de santidad, verdad y santidad, y moraré y habitaré en lo que Dios llama Sión, como un punto de encuentro, porque todas las naciones subirán y se encontrarán allí, en el monte donde está la casa del Dios de Jacob, para andar sus caminos, en sus caminos, y Él nos enseñará sus caminos, dice, y andaremos por Él, porque de esa Sión saldrá esa luz que iluminará a toda la humanidad. Por eso ese encuentro final tiene que tener caminos que vayan dejando sendas para que el que camina deje una huella para el que viene por detrás, como una señal y una dirección. El Mesías nos ha dado, en definitiva, la dirección final de todo esto, pero también en el proceso debemos ser absolutamente mucho más estrictos de lo que pensamos, porque el camino es fecundo también en el proceso. No es solo la meta que alcanzamos, sino lo que vamos sembrando y recogiendo a lo largo de este trayecto. Shai, en estos pensamientos que has elaborado, has mencionado varias veces el poder, y para que quede perfectamente aclarado el concepto, cuando hablas del poder, te refieres naturalmente al poder de Pentecostés, del poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo es fundamentalmente el poder que necesita el hombre para poder ser humilde, para poder ser cortés, para poder ser leal, para poder ser educado, para poder ser eficiente, para poder ser caritativo, para poder ser dócil, para poder ser servicial, para poder amar al prójimo, para poder tener paciencia, para poder perdonar más que pedir perdón, para poder soportar, para poder callar, para poder hablar, para poder observar y no juzgar. Para estas cosas que acabo de decir se necesita un poder no conocido por el hombre. Ese poder que opera en el hombre para estas circunstancias o actitudes que acabamos de nombrar, con estas acciones el hombre siembra hábitos, y cuando el hombre con acciones recoge hábitos, y si siembra hábitos, el hombre recoge carácter, y el carácter es lo que hace al destino o al camino de una persona. ¿Qué quiere decir? Que las acciones que empezamos a tener nos generan nuevos hábitos, y los hábitos influyen también en el carácter, que es lo que recogimos, y el carácter tiene la huella que vamos dejando en todos los asuntos que estamos ocupados, en los asuntos del Padre, en los asuntos de la vida. Venimos a hacer una transformación de acciones y de hábitos dadas a Moisés muy claramente, y después de 1500 años, un poder y una visión que permiten ver el lado que Dios quiere que se aprecie de toda su palabra. La transformación del hombre y la preparación para un encuentro final, un encuentro, se podría decir en términos modernos, homologado con Dios, en donde llegamos a la perfección, descubriendo día a día en esta humildad, en este caminar, en este excelso caminar, descubrimos a Dios en todas las cosas que vamos haciendo. Esto es maravilloso y lo podemos potenciar con la imagen de Ruth, la moabita, que Ruth es una pagana que en tiempo de Pentecostés descubre ella solita. Esto muestra que Dios permite que una persona sola descubra su presencia, porque Dios le permite, ya que tendré misericordia de quien tendré misericordia. Y Ruth le dice a Noemí: tu Dios será mi Dios, y a donde tú vayas yo iré, tu pueblo será mi pueblo, y donde tú mueras, allí moriré, y donde fueres enterrada, allí yo seré enterrada. Y encuentra un hombre que se llama Boaz, un hombre que tiene memoria, porque Pentecostés es un memorial de lo que Dios le pide al hombre, que Dios le pide al hombre que el hombre se ocupe de su entorno. Y en Pentecostés es un hombre que se olvida o deja voluntariamente en las esquinas de su campo espigas para recoger, para que venga alguien a recoger. ¿Y quién es la que recoge? Ruth. Cuando ciega la mies del campo, Boaz, ¿sí?, se olvida gavillas en el campo y no vuelve a recogerlas, porque es para el huérfano, para la viuda, para que te bendiga Yahvé tu Dios en toda obra de tus manos, Deuteronomio 24:19.
Y es allí que viene la moabita y empieza a recoger. En ese encuentro hay un flechazo, hay un amor. Y de ese amor entre una que viene de un campamento pagano y un servidor de la tribu de Judá, porque la salvación viene de los judíos, que está aplicando la misericordia, de ese encuentro salen las descendencias, porque es el vientre de Moab se convierte ahora en la bisabuela de David, y David se convierte en el inicio de la genealogía davídica, que da a la descendencia al hijo de David, al que viene de Judá, Jesús el Nazareno. Esto es muy importante, porque los dos campamentos derriban, uno a través del seguimiento y el otro a través de la piedad, derriban la muralla de separación en Pentecostés y convierten esa relación en una futura casa, la casa de Judá, que da nacimiento al Mesías, que viene a ser casa con la humanidad. Si seguramente los que nos están escuchando, y a propósito de lo que estamos hablando, Shai, habrá personas que, habrá creyentes que entienden que la cuestión del Espíritu Santo tiene sus matices claramente diferenciados. El Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, es parte intrínseca de la revelación de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pero la dimensión de poder que se expresa en esta frase de Jesús, os conviene que yo me vaya, para que os sea enviado el Espíritu Santo, el Consolador, os conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, vendrá lo que tiene que venir para que la obra sea realizada y sea testimonio de la voluntad de mi Padre. O sea que Dios implementa, sin entrar en detalles, la revelación del Espíritu Santo, en este caso, como un brazo de poder para la obra que se tiene que realizar en el yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino a través de mí. Sin esa relación con ese poder que no es metafísico, es algo real para el creyente que tiene su fe afianzada en los postulados bíblicos. Sin ese poder es muy difícil, prácticamente imposible, llevar a cabo los pedidos que Dios ha realizado. Poder del Espíritu Santo no significa necesariamente la expresión de expulsar demonios y la expresión de hollar o desencadenar o desatar potestades. No a ese nivel me estoy refiriendo, hablo de un nivel más poderoso todavía. Se necesita mucho más poder para ser humilde, poder de lo alto, que para expulsar un demonio y su presencia de un lugar que consideramos el santo. El poder de la humildad está tan deteriorado que también el poder de la santidad en nosotros ha menguado. Por lo tanto, hay elementos que debemos reconsiderar, como la humildad y la docilidad de Moisés, para que él sea un profeta que no iba a recibir revelaciones en sueños, sino que Dios dice en Números 12, con mi siervo Moisés es con el único que hablaré cara a cara. ¿Por qué? Porque es el hombre más manso de toda la tierra. Y para la mansedumbre se necesita algo más que nacer con una naturaleza hacia esa inclinación. Se necesita un gran poder de lo alto, un poder que solamente puede llegar al hombre cuando el hombre rompe barreras carnales, que no puede hacerlo por vías naturales. Se necesita una gran dote de fe. Y con esa fe es que caminamos hacia Sion, a la que también, para que nuestros oyentes lo recuerden, se llamó la ciudad de David. Así es, nuestro encuentro será en Sion. Hay una nueva Jerusalén que desciende, hay un encuentro, saldrá una luz, Zacarías capítulo 14, la luz que se revela desde un principio, con todos los matices que puede tener la Escritura, esa luminosidad que no dejó nunca de iluminar, aunque se contrae muchas veces para que el hombre pueda percibirla en forma de sombra del Altísimo. Es la luz que no pierde cualidades y que se va extendiendo en la medida que hacemos espacio en nuestro yo carnal a nuestro nuevo nacimiento espiritual, que de proceso en proceso va haciéndose espacio para la luz que viene de Dios, que es una luz que está ligada al ser humano en todo momento, porque somos hechura suya. Por eso que los caminos de Pesaj, Pascua a Pentecostés y Pentecostés a Tabernáculos, en un ciclo que vuelve cada año,
cada año vuelva a repetirse, es la recordación y el memorial que tenemos que hacer de lo que Dios nos está pidiendo realmente. Es un tema diario, pero creo que esos puntos de encuentro es el fragor de un encuentro que va subiendo de tensión y de emoción, como deben haber experimentado aquellos 120 que sabían que algo iba a pasar, que iba a haber un detonante, que algo pasó en el monte Sinaí y que esto va a ser mayor. Y no fue que el estruendo fue mayor, sino que la chispa que se desató en el aposento alto hizo una reacción en cadena mucho mayor que la del monte Sinaí, y que hasta ahora estamos sufriendo sus positivas consecuencias, que hemos llamados y hemos sido hechos hijos de Dios a través de Jesucristo. Esto es muy importante y hoy tal vez no se tiene en cuenta porque se ve simplemente el resultado final y no cuánto nosotros tenemos como embajadores del reino. Tenemos en nosotros esa semilla y ese destino de ese poder para transformar nuestra circunferencia, nuestras circunstancias y nuestra periferia. Debemos echarle mano, como dice la palabra, o dice Filipenses 2:12, ocupaos de vuestra propia salvación. Debemos ocuparnos de estas cosas porque es voluntad de Dios. Sorprende bastante, ya hay que hablar de todas estas cosas. Para algunos creyentes también, en cierta forma, supone que estamos tratando de ser judaizantes, cuando de lo que se trata es ni más ni menos que tratar de vivir como la palabra de Dios lo ha establecido. Bueno, los judaizantes, y es una palabra propia para hablar de ella, es una palabra que nace en un término de la historia, principalmente en la Inquisición, cuando la conversión al catolicismo forzoso traía como consecuencia sospecha, porque ciertas personas que venían del judaísmo continuaban entendiendo que no podían separarse de algunos elementos que se conectaban con la idea del Mesías revelado, el Mesías sufriente, y fueron acusados en aquel tiempo de intolerancia de judaizantes porque se mezclaban elementos y había muchos que simpatizaban de la parte católica ya no conversa, simpatizaban con estos conocimientos. Aquí se juntaron dos situaciones muy difíciles, que estaban los conversos a la fuerza, cosa que hoy no existe, y también la intolerancia religiosa, ¿sí?, y la patrística que había venido de Roma, principalmente, en donde se hace una revisión de las fuentes tan subjetiva y tan condicionada que no daba lugar a una proyección un poco más amplia. Hoy podemos comprender que si nuestras raíces no son judías, nuestras raíces son bíblicas, pero ahí los judíos tienen un papel muy, muy especial. Nuestras raíces son las que le dan sustento al árbol y el árbol a la rama, y nosotros somos pámpanos nada más de esas ramas, y debemos llegar a las raíces mismas por encima de todo concepto religioso. Y la profundidad de estos conceptos nos lleva, por supuesto, a cierta sabiduría de Israel, pero nos lleva mucho más allá de eso. Nos lleva a una profundidad para que todo se reúna en el Mesías, en Cristo Jesús. Tanto el pueblo de Israel, tanto como el campamento que no es Israel, que se llamaba los gentiles, y ahora son llamados conciudadanos y coherederos de los santos. Lo demás, las religiones, los sistemas que se han creado para nuclear a los campamentos, distan mucho, en muchos aspectos, de ser fieles al contenido básico de la palabra, porque se han creado costumbres, hábitos e interpretaciones que van con los tiempos, las filosofías y las modas. Nosotros debemos procurar sortear estas paredes, derrumbarlas, como dice Efesios 2, capítulo 2, versículo 11 en adelante, para buscar la unión y la creación de ese nuevo hombre en Cristo, en el Mesías. Por eso lo que estamos hablando hoy es un desafío. Jesucristo es un desafío. Jesucristo trae espada y no trae solamente paz. Jesucristo es una provocación al libre y continuo y habitual y monótono accionar de este mundo en las líneas que se ha planteado este mundo de consumo. Jesucristo realmente es una respuesta, o para nosotros, en mi caso, la única respuesta, y también es una proposición y una orden: haced esto en memoria de mí.
Estamos hoy citando en este programa el memorial que nos deja el Dios Padre y que a través del Mesías, el Hijo de Dios, podemos rescatar el auténtico aspecto del poder que eso puede generar en nosotros a través de la fe, la fidelidad en Él y en sus palabras. Cabría para seguir con la línea de pensamiento que estamos utilizando en este programa, hablar de sionismo que deriva naturalmente de Sion. Por supuesto, el profeta Isaías es sionista, Jeremías, Ezequiel, Moisés, porque la bendición viene de Sion. Más allá de que el sionismo puede tener la misma acepción en el mundo político y que tiene alguna relación o puede tener alguna relación, no es el caso. Sinceramente, todos los creyentes del mundo somos sionistas porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Dios. Pero no sionismo en ese ismo que nos asocia a un concepto más humanista y politizado, sino que ese ismo que nos hace voltear nuestro rostro hacia el lugar correcto y tener nuestra mirada puesta en el lugar donde los hechos tendrán su álgido desencadenamiento. Nosotros debemos saber a dónde estamos mirando, a dónde y en qué dirección estamos observando, ya que llegará un momento que todo ojo le verá, porque vendrá como un relámpago de oriente, de Sion, hacia occidente. Todo ojo le verá, pero primero los hijos verán y tendrán revelaciones, porque el Señor hará saber, como dice el profeta Amós capítulo 3, a sus siervos, a los que estén preparados, sus planes revelados. Creo que debemos tener en cuenta que hay un direccionamiento, que camino indica sentido y dirección. Yo soy el camino, la verdad y la vida, pero indica sentido y dirección. Claro, hoy tenemos una Sion terrenal, pero la Sion terrenal está reflejando el proceso y los acontecimientos que Dios está permitiendo que ocurran, amalgamando toda esta situación en dolores de parto que desembocarán indudablemente en el desenlace final que todos estamos esperando, el Señor reinando en gloria. Pero no debemos dejar de lado el proceso, ya que jugamos este partido bíblico, si así se puede llamar, y perdóname la vulgaridad, del lado del equipo del Señor. Y aunque muchas jugadas parecen perdidas y contradictorias, sabemos en qué dirección estamos pateando el balón. Por esa razón debemos colocar los ojos también y con mucha atención en Sion, pero nuestro corazón debe estar colocado en la Nueva Jerusalén, que es madre de todos nosotros. Gracias por estos pensamientos y con ellos ponemos fin a esta edición de Génesis. Gracias por la presencia en Génesis, Isai Shemer, y hasta la próxima. Gracias. protestantedigital.com. protestantedigital.com. En Génesis, como siempre, damos la más cordial bienvenida a Shai Shemer. Bien hallado, Shai. Bien hallados, muchas gracias. Shai, estamos en el tiempo de Pentecostés para ilustrar a nuestros oyentes, y como todo es un proceso en la palabra de Dios, ahora avanzamos, vamos a la fiesta de los tabernáculos y después iremos a Sion. Pero es importante destacar que estamos viviendo un proceso. Estamos viviendo un proceso. Bíblicamente el proceso es parte intrínseca de las enseñanzas de Dios y no se pueden entender los puntos finales del proceso sin entender el proceso en sí. De tal manera que si lo aplicamos a nuestra vida, también debemos entender que así como un día comenzamos a ser hombre nuevo, luego del bautismo en el Espíritu Santo, a partir de ahí se inicia un proceso que terminará en Sion, pero mientras tanto hay otras etapas. Es un proceso con muchas certidumbres y también limitada.
no solamente ellos, sino también los extranjeros que viven en nuestras comarcas, es invitada a participar de un gozo y una alegría como es el de Pentecostés. La Biblia lo expresa así en Deuteronomio 16, y lo expresa de una manera tan especial porque dice que harás fiesta solemne de las semanas a Yahvé tu Dios, de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, primeramente un acto de caridad en Deuteronomio 16:10. Y también dice que según Yahvé tu Dios te hubiere bendecido, y te alegrarás delante de Yahvé tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu sierva, el levita que habitara en tus ciudades, y el extranjero, el huérfano y la viuda que estuvieron en medio de ti, en el lugar que Yahvé tu Dios hubiera escogido para poner allí su nombre. Allí es importante. Y después sigue diciendo, acuérdate que fuiste esclavo en Egipto. O sea que el camino del encuentro con el Señor es no solamente el tener fe y tener fidelidad, sino es un camino que va acompañado primeramente de la caridad de lo que he recibido y de voluntad, de pensar en los más débiles, como en incertidumbres. Debemos caminar con Él y por Él con certeza, pero en mucho temor, en mucho temblor y también con un conocimiento de la palabra, debido porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Debemos evitar esa situación que ya se dio y se sigue dando, el ignorar la Escritura y por tanto ignorar el poder de Dios. Por eso se establecen citas de encuentro, se puede decir a nivel comunitario, porque el hombre vive y convive, y por tanto la relación personal con Dios debe verse expresada en una relación colectiva, y así la comunidad de los creyentes es